Asesinaste y le arrebataste el padre a Ángel. No tengas misericordia de tu alma, como no tuviste misericordia de la suya. Cásate con ella. Es lo peor para mí mismo. No creo que te haya hecho mal. Creo que le dije lo correcto en ese momento. En un mundo donde la familia debería ser un santuario, algunos la convierten en un campo de batalla de mentiras, traición y tragedia. Estos casos revelan actos escalofriantes de violencia dentro de las familias que dejan a las comunidades atónitas y a los seres queridos destrozados. Desde los motivos engañosos de Tanico Thompson hasta las acciones despiadadas de Bri Kun, estas son las historias de asesinos familiares que no mostraron remordimiento. Comencemos. Un poco antes, ella hizo lo que le hizo a mi hijo. No puedo creer esto. De verdad no puedo creer esto. Tanico Thompson, una exoficial de policía de Atlanta, fue condenada por asesinar a su novio. No mostró remordimiento, alegando defensa propia, pero las pruebas contradecían su historia. En mayo de 2014, Fort Lauderdale fue testigo de un crimen trágico que sacudió a la comunidad. El oficial de policía de Miami, Carl Patrick, conocido por su dedicación y compasión, fue encontrado muerto en su casa de Pembroke Pines. Su novia, Tanico Thompson, alegó defensa propia, pero sus acciones e inconsistencias pintaron un cuadro diferente. Carl Patrick era un oficial de policía de Miami dedicado que pasó su vida sirviendo a los demás. En mayo de 2014, su vida fue trágicamente truncada cuando fue encontrado muerto en su casa de Pembroke Pines, aún vistiendo su uniforme. La persona responsable fue su novia, Tanico Thompson, quien afirmó que disparó a Carl en defensa propia porque él había sido ofensivo. Sin embargo, los fiscales descubrieron hechos preocupantes que pusieron en duda su historia. Después del tiroteo, Thompson tomó el teléfono de Carl, impidiéndole pedir ayuda. En lugar de buscar ayuda, ella fabricó un embarazo e incluso usó sus tarjetas de crédito después de su muerte. Estas acciones pintaron un cuadro de engaño en lugar de desesperación. La madre de Carl, Lucille Patrick, estaba destrozada por la pérdida de su hijo. Ella se mantuvo firme contra la afirmación de Thompson de maltrato, describiendo a Carl como un hombre de buen corazón que amaba profundamente a Tanico. Mi hijo fue bueno con esa mujer y la amaba mucho. Él no podía ver lo feo en ella, dijo Lucille, con su dolor palpable. Mi hijo fue bueno con esa mujer y la amaba tanto que no podía ver lo feo en ella. El juicio estuvo lleno de historias contradictorias, dejando la sala del tribunal dividida. La familia de Tanico Thompson suplicó clemencia, describiéndola como una persona compasiva y afirmando que era víctima de maltrato. Rogaron al tribunal que considerara su difícil pasado y las supuestas luchas que enfrentó. Sin embargo, los fiscales presentaron una imagen muy diferente. Argumentaron que no había pruebas del maltrato que Thompson había descrito. En cambio, se centraron en sus acciones después del tiroteo, que parecían calculadas y despiadadas, dejando a Carl Patrick morir. Más tarde, ella hizo un mal uso de sus tarjetas de crédito y fingió un embarazo, mostrando una falta de remordimiento y responsabilidad por sus acciones. Cuando llegó el momento de la sentencia, Thompson se dirigió a la madre afligida de Carl. Luchando contra las lágrimas, dijo, no quería que él muriera. Lo hice para defenderme. Pero sus palabras no trajeron consuelo ni cambiaron el resultado. La familia vio su disculpa como demasiado poco, demasiado tarde. El tribunal finalmente se puso del lado de las pruebas, declarando a Thompson culpable. Para los seres queridos de Carl, sus acciones hablaron más fuerte que las palabras, dejándolos con un dolor y un sentido de traición que llevarían para siempre. En agosto de 2016, Tanico Thompson fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. El 4 de noviembre de 2016, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no mostró ningún remordimiento. El juez Jeffrey Kuhn dictó la sentencia, trayendo un sentido de justicia a los seres queridos de Patrick. La sala del tribunal estaba llena de emociones encontradas, tristeza, alivio y enojo. La familia y amigos de Patrick se abrazaron, encontrando algo de consuelo en el veredicto. Lucille Patrick expresó su gratitud, diciendo que él no pudo matar a esa mujer, pero ella lo hizo. A pesar del dolor, encontró consuelo al saber que el asesino de su hijo sería responsabilizado. El caso sirve como un sombrío recordatorio de cómo el engaño y la tragedia pueden entrelazarse, dejando corazones rotos y preguntas sin respuesta. Las acciones de Tanico Thompson dejaron a una familia con el corazón roto e incrédula, pero el siguiente caso muestra la historia del asesinato de la vida de una estrella en ascenso. Para esterilizar tu corazón, para evitar que nazcan más niños. También pedimos la máxima pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Raheem Grant, un rapero de Atlanta conocido como Red BC, era una estrella en ascenso. Comenzó su carrera musical siendo un niño e incluso actuó en Showtime at the Apollo cuando solo tenía 7 años. En sus 20 años, no solo era rapero, sino también un productor y ingeniero de grabación talentoso. A pesar de su éxito, la vida de Raheem dio un giro trágico el 29 de diciembre de 2017, debido a una relación volátil con la madre de su hijo, Ciara Harp.
En 2013, Ciara Harp se acercó a Raheem Grant para pedirle un autógrafo y un trabajo. Raheem, amable y motivado, la contrató para promocionar sus espectáculos. Su relación profesional pronto se volvió romántica. Y en 2014 dieron la bienvenida a una hermosa hija, Angel. Raheem era un padre devoto que siempre ponía a su hija en primer lugar, pero su relación con Ciara se volvió cada vez más difícil. A finales de 2017, Raheem se estaba preparando para una emocionante gira musical, trabajando arduamente para hacer crecer su carrera. Durante este tiempo, Ciara, que no tenía otro lugar donde quedarse, se mudó con él temporalmente. Sin embargo, su comportamiento se volvió impredecible. A menudo tenía ataques de celos, lo que llevaba a discusiones acaloradas. Preocupada por su seguridad, la madre de Raheem, Geraldine, le aconsejó que grabara sus interacciones por si acaso. El 29 de diciembre de 2017 ocurrió una tragedia. Ciara apareció en la casa de un vecino con heridas de arma blanca, sosteniendo a la pequeña Angel en sus brazos. Cuando la policía llegó a la casa de Raheem, descubrieron que había sido disparado varias veces y apuñalado. Ciara afirmó que fue en defensa propia, pero las pruebas sugerían lo contrario. Este desgarrador evento terminó con la vida de Raheem, dejando a sus seres queridos para llorar a un artista talentoso y un padre cariñoso. Al principio, los investigadores creyeron que Raheem había atacado a Ciara Harp, obligándola a defenderse. Sin embargo, la madre de Raheem, Geraldine, negó firmemente esto, explicando que su hijo nunca fue una persona violenta. A medida que las sospechas se profundizaban, los resultados de la autopsia revelaron detalles impactantes. Raheem había recibido 7 disparos, incluyendo uno en la parte posterior de la cabeza. Estas heridas dejaban claro que había estado indefenso durante el ataque. El caso dio un giro importante cuando los investigadores accedieron al teléfono de Raheem. Lo que encontraron fue escalofriante. En un video, Raheem documentó sus heridas, diciendo dolorosamente: "Esto es lo que Ciara Harp me hizo". Otros videos, filmados por la propia Ciara, la mostraban gritándole con enojo e intentando montar una escena para que pareciera defensa propia. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando Raheem, luchando por sobrevivir, fue disparado de nuevo. La evidencia del teléfono de Raheem expuso la verdad y proporcionó justicia para un padre de buen corazón, cuya vida fue trágicamente truncada. También reveló su valentía al asegurarse de que su historia fuera escuchada. El 22 de febrero de 2018, Ciara Harp fue arrestada y acusada del asesinato de Raheem. Durante su juicio, los videos no dejaron dudas sobre sus acciones, que no mostraron remordimiento por su acto. En mayo de 2019, Ciara fue declarada culpable de malicia, asesinato y asalto agravado. Fue sentenciada a 125 años de prisión. La madre de Raheem, Geraldine, ahora cría a Angel, asegurándose de que crezca rodeada de amor y alejada del dolor causado por las acciones de su madre. Este caso desgarrador nos recuerda la importancia de reconocer las relaciones tóxicas y peligrosas. Raheem era un artista talentoso, un padre devoto y alguien que merecía un futuro libre de daño. Su legado vive en su música y en el amor que su madre proporciona a Angel. Las acciones horripilantes de Harp nos recuerdan los peligros que acechan en las relaciones tóxicas. Pero el siguiente caso muestra un caso de alto perfil, donde el amor y la traición chocan con la defensa propia. Esperé tanto tiempo para poder hablar con ella cara a cara y finalmente lo logré personalmente, así que yo espero que la prisión le sirva bien. El 27 de septiembre de 2020, Ashley Benefield, de 33 años, disparó y mató a su esposo separado, Doug Benefield, de 58 años, en su casa en Florida. Su problemático matrimonio, lleno de acusaciones de maltrato y batallas legales, se convirtió en el foco de un juicio que los medios apodaron el Juicio del Cisne Negro. Ashley, una ex bailarina, afirmó que actuó en defensa propia, pero muchos cuestionaron sus verdaderas intenciones. Ashley se presentó ante el tribunal y describió un matrimonio marcado por el miedo y el control. Testificó que Doug había sido hiriente a lo largo de su relación, a menudo tratando de dominar su vida. La noche del trágico incidente, dijo, una discusión se intensificó peligrosamente. Según Ashley, Doug le impidió salir de su casa, avanzó hacia ella con ira y la golpeó en la cara. Sintiendo terror y atrapada, agarró un arma y disparó en lo que afirmó fue defensa propia. Ashley también compartió que había intentado protegerse a sí misma y a su hijo en el pasado. Solicitó órdenes de restricción contra Doug en 2018 y 2020. Lo acusó de maltrato y buscó mantenerlo alejado de su hijo. Sin embargo, nunca se presentaron cargos penales contra Doug y una de las órdenes de restricción aún estaba sin resolver cuando ocurrió el incidente. La fiscalía, liderada por Susan O'Donnell, argumentó en contra de las afirmaciones de Ashley. O'Donnell señaló la evidencia física, destacando que la herida de bala de Doug provenía del costado, lo que sugiere que no estaba de frente a Ashley cuando le dispararon. La fiscal acusó a Ashley de haber montado el evento para obtener la custodia exclusiva de su hijo y afirmó que su dolor durante el juicio era un acto para engañar al tribunal. El juicio de Ashley Benefield estuvo lleno de giros y momentos intensos que captaron la atención de todos.
Durante el proceso, el equipo de defensa de Ashley expresó preocupaciones sobre posibles problemas con el jurado. Afirmaron que un miembro del jurado podría haber ocultado información que mostraba un sesgo, mientras que otro fue acusado de compartir detalles sobre el juicio usando un teléfono celular. Estas acusaciones causaron revuelo, pero el juez las revisó cuidadosamente y decidió desestimar ambas, permitiendo que el juicio continuara. A medida que el caso se desarrollaba, la afirmación de Ashley de defensa propia fue objeto de un intenso escrutinio. Ella testificó que temía por su vida cuando su esposo, Doug Benefield, supuestamente la atacó, pero la evidencia no respaldaba completamente su historia. Los fiscales argumentaron que la evidencia física, incluida la dirección de la herida de bala, no coincidía con su versión de los hechos. Esto generó serias dudas sobre si realmente actuó en defensa propia o si sus acciones fueron premeditadas. Al final, el jurado tomó su decisión. No creyeron que Ashley fuera completamente inocente, pero tampoco la encontraron culpable de asesinato en segundo grado. En cambio, fue condenada por homicidio involuntario, un cargo menor pero aún serio. Fue un momento crucial que moldeó su futuro y trajo algo de cierre a la familia en duelo de Doug. El 3 de diciembre de 2024, Ashley Benefield fue sentenciada a 20 años de prisión, seguidos de 10 años de libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, Ashley supuestamente no mostró emoción alguna. Sin embargo, la familia de Doug Benefield sintió que se había hecho justicia. Voy a sentenciarte a 20 años en la prisión estatal de Florida. Eso será, seguido por 10 años de libertad condicional. La hija de Doug, Eva Benefield, dio una declaración conmovedora durante la audiencia. Mi papá fue el mejor hombre que he conocido en toda mi familia, dijo ella. Espero que la prisión le sirva bien. La familia expresó alivio de que Ashley fuera responsabilizada, aunque también lamentaron la pérdida de Doug, un padre y amigo cuya vida terminó en tragedia. Mi papá era el mejor hombre que he conocido en toda mi vida y él seguirá manteniendo eso en mi mente y en la mente de toda nuestra familia para siempre. Donde el caso de Ashley Benefield involucró una mezcla complicada de afirmaciones y contraafirmaciones, destaca el impacto devastador del conflicto doméstico cuando la violencia se convierte en la resolución. El juicio de Ashley Benefield cautivó a la nación. El siguiente caso es aún más desgarrador, donde una pérdida trágica cambia vidas para siempre. El 8 de septiembre de 2021, la pacífica comunidad de Gulf Breeze fue sacudida por un incidente devastador. Estados Unidos. Un suboficial jefe de la Marina informa de una acalorada discusión con su esposo, Colin Turner, sobre sus 3 hijos. Al final de ese día, Colin Turner, un padre amoroso y veterano de la Marina, estaría muerto y Kuhn enfrentaría cargos de asesinato premeditado en primer grado. La relación de Bree y Colin se había vuelto cada vez más tensa a lo largo de los años y el 8 de septiembre de 2021 marcaría un trágico punto de inflexión. Ese día, la oficina del sheriff del condado de Santa Rosa recibió múltiples llamadas. Las 2 primeras llamadas, una de Bree y la otra de Colin, describían discusiones acaloradas pero no revelaban signos claros de violencia física. Los agentes llegaron y se fueron cada vez, sin ver razón para intervenir más. Más tarde esa noche, a las 6:22 p.m., llegó una tercera y última llamada. Colin, sonando angustiado, le dijo a los despachadores que Bree lo había encerrado en el garaje. Describió cómo ella había intentado hacerle daño cuando intentó volver a entrar a la casa. Luego, durante la llamada, un fuerte estruendo resonó en el fondo. «Ella acaba de dispararme», gritó Colin durante la llamada, según declararon los policías. La voz de Colin está llena de dolor y miedo cuando está en la llamada. Lo que siguió fue aún más horripilante. Se escucharon 3 disparos más, y luego solo hubo silencio. Para cuando los agentes regresaron a la escena, ya era demasiado tarde. Colin Turner, un veterano de la Marina y padre, había perdido la vida en un momento trágico e irreversible. Los eventos de ese día dejaron a una comunidad conmocionada y a una familia cambiada para siempre. Bree fue arrestada y acusada de asesinato, lo que llevó a un juicio que reveló 2 versiones muy diferentes de la verdad. Su equipo de defensa la describió como una mujer atrapada en un matrimonio ofensivo. Afirmaron que Colin, un veterano de la Marina con una lesión cerebral traumática, había sido emocional y físicamente dañino hacia ella. Argumentaron que años de sufrimiento habían hecho que Bree temiera por su vida y la seguridad de sus hijos. Sus abogados citaron el síndrome de la esposa maltratada, explicando que Bree actuó por desesperación. Sin embargo, los fiscales pintaron un cuadro muy diferente. Argumentaron que las acciones de Bree no fueron por miedo, sino premeditadas y deliberadas. Presentaron pruebas contundentes donde se podían escuchar los momentos finales de Calden. El testimonio del hermano de Bree, Eric, planteó más preguntas sobre su defensa, sembrando dudas sobre su versión de los hechos. Durante 4 días, el jurado escuchó atentamente mientras ambas partes presentaban sus argumentos. A pesar de las interrupciones causadas por el huracán Helene, el jurado regresó con una decisión clara. Bree Kuhn fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado.
El veredicto marcó el final de un juicio desgarrador que dejó a una familia de luto y una comunidad lidiando con la tragedia. El juez de circuito James Duncan sentenció a Bree a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, ella no mostró remordimiento por su acto. No pensó en sus 3 hijos, testigos de los trágicos eventos, quienes fueron puestos bajo custodia protectora. Esta historia sirve como un doloroso recordatorio de las devastadoras consecuencias de los conflictos no resueltos y el maltrato en las tareas del hogar. Aunque Bree afirmó que actuó por miedo y desesperación, la evidencia pintó un cuadro de una elección trágica que le costó la vida a Colin y destrozó a 2 familias. El siguiente caso nos lleva a Isabel Martínez, una adolescente cuyas acciones revelaron un lado oscuro y perturbador bajo la superficie. No necesito un abogado, no necesitas un abogado. Bueno, me permito discrepar contigo. Tienes derecho a representarte a ti mismo. En nuestra Constitución tienes derecho a representarte a ti mismo. El 6 de julio de 2017 se realizó una escalofriante llamada al 911 desde una casa en Loganville, Georgia. Cuando la policía del condado de Gwinnett llegó al lugar, encontraron una escena trágica. 5 vidas perdidas. Las víctimas incluían a su esposo, Martínez Romero, de 33 años, y sus 4 hijos, Isabel de 10 años, Dakota de 7, Dylan de 4 y Axel de 2. Una quinta niña, Diana, de 9 años, también había sido apuñalada, pero sobrevivió tras someterse a una cirugía de emergencia. La familia Romero se había mudado recientemente a un vecindario tranquilo en Loganville, Georgia. Por todas las cuentas, parecían ser una familia feliz y unida. A menudo se veía a los niños jugando con amigos y los vecinos los describían como brillantes y llenos de potencial. Sin embargo, bajo esta apariencia pacífica, se estaba gestando una tragedia. Isabel Martínez, la madre, supuestamente cayó en una profunda depresión tras la muerte de su padre, lo que pareció cambiarlo todo. El 16 de julio de 2017 ocurrió lo inimaginable. Isabel hizo una llamada al 911 admitiendo que había apuñalado a su esposo e hijos. Cuando llegó la policía, encontraron a 5 miembros de la familia muertos y a otra niña, Diana, gravemente herida pero viva. El shock no terminó ahí. Durante su primera comparecencia en el tribunal, Isabel se comportó de maneras que desconcertaron a todos. Sonrió para las cámaras, levantó ambos pulgares y hasta se arrodilló en una pose similar a la oración. Sus acciones desconcertaron tanto al tribunal como a los espectadores. El juez le dijo severamente que se detuviera, pero ella negó con la cabeza y se rió. Cuando se le preguntó sobre representación legal, Isabel rechazó un abogado, diciendo que su fe y la gente la defenderían. Fue una exhibición escalofriante en un caso que dejó a una comunidad con el corazón roto y buscando respuestas. Un fiscal de Georgia no buscará la pena de muerte para una mujer acusada de matar a su esposo y a sus 4 hijos fatalmente. Isabel Martínez, de 34 años, se declaró no culpable en el condado de Gwinnett hoy. La policía lanzó rápidamente una investigación exhaustiva después del devastador descubrimiento en Loganville. Descubrieron que Isabel Martínez había apuñalado brutalmente a su familia en las primeras horas de la mañana. Sorprendentemente, confesó los crímenes sin titubear. Sin embargo, lo que sucedió en la sala del tribunal dejó a todos aún más desconcertados. Durante su sentencia, el comportamiento de Isabel fue nada menos que extraño. Sonrió, saludó a las cámaras e incluso hizo un gesto de aprobación con ambos pulgares. Sonriendo con la sonrisa más inquietante, le dio un gesto de aprobación al jurado y comenzó a moverse como si estuviera rezando. Se balanceó en su asiento, juntó las manos en un gesto de oración. Y parecía completamente desconectada de la gravedad de la situación. Sus extrañas reacciones inquietaron a todos los presentes, incluido el juez, quien tuvo que advertirle que dejara de actuar para las cámaras. Muchas personas comenzaron a cuestionar qué podría haberla llevado a cometer un acto tan horrendo. Algunos expertos especularon que Isabel podría haber estado lidiando con problemas graves de salud mental, quizás desencadenados por la reciente pérdida de su padre. Otros se quedaron preguntándose cómo podría ocurrir una tragedia tan inimaginable en una familia aparentemente normal y feliz. Simplemente me quedé helado, no podía creerlo. ¿Qué había pasado? Quiero decir, cuando dijeron que había habido una tragedia, pensé, tal vez un accidente de coche o algo así. Después de un juicio exhaustivo donde mostró reacciones extrañas a su acto, Isabel Martínez fue condenada por 5 cargos de asesinato, asalto agravado y crueldad infantil. Recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 21 años. Para eliminar la exhibición para las cámaras. La pérdida devastó a la comunidad, dejando a la familia, amigos y vecinos lidiando con una tragedia inimaginable. La niña sobreviviente, Diana, enfrentó un largo camino hacia la recuperación, tanto física como emocionalmente. Para muchos, este caso sirve como un recordatorio contundente del dolor oculto que puede llevar a acciones inimaginables. El brutal ataque de Isabel a su familia es imposible de olvidar.
El siguiente caso muestra la trágica pérdida de una hija, dejándonos cuestionando las acciones inimaginables de una madre. Ten cuidado y fíjate con quién hablas y quién está a tu alrededor y sospecha de todo. En un frío día de noviembre de 2014, se desarrolló una tragedia en Nashua, New Hampshire, que dejaría un impacto duradero en la comunidad. Caitlin Maron, una madre de 27 años, fue condenada por matar a su hija de 3 años, Brielle Gage. Los detalles del caso eran tan desgarradores que perseguirían a todos los involucrados. Brielle Gage era una dulce e inocente niña cuya vida terminó demasiado pronto. Durante la Semana de Acción de Gracias en 2014, sufrió lesiones graves que le quitaron la vida, dejando a su familia y comunidad devastadas. Al principio, su madre, Caitlin Martin, afirmó que Brielle había caído por las escaleras, pero la verdad era mucho más desgarradora. Los investigadores pronto descubrieron una historia diferente, revelando que Brielle había sido sometida a un maltrato inimaginable. Había sido pateada, golpeada e incluso estrellada contra una pared. Las lesiones en su pequeño cuerpo contaban una historia desgarradora. Más de 50 moretones y heridas mostraban cuánto había soportado. Los fiscales explicaron que la ira de Maren se había descontrolado. Dijeron que se enfureció cuando Brielle se mojó y luego fue a la cocina por la noche a buscar comida. Lo que deberían haber sido simples momentos de infancia se convirtieron en el detonante de un estallido violento. Solo, mantén la historia clara. La única persona que teme la verdad es ella, juez. ¿Y por qué? Porque la verdad es que ella es una asesina. A pesar de todas las pruebas, Maren insistió en que era inocente. Eligió ser juzgada sin jurado, poniendo su destino en manos de un juez. La trágica pérdida de Brielle y las circunstancias que rodearon su muerte dejaron a la comunidad en shock. Durante el juicio, el fiscal general adjunto senior Jeff Strelsin pintó un cuadro sombrío de Caitlin Maron, llamándola una mentirosa hábil y manipuladora. Explicó cómo Maron había intentado cuidadosamente cubrir sus huellas, pero la verdad de lo que le sucedió a su hija de 3 años, Brielle Gage, no pudo ser ocultada. La sala del tribunal estaba cargada de tristeza, mientras se revelaban los detalles de la lenta y dolorosa muerte de Brielle. Los fiscales compartieron cómo la pequeña sufrió más de 50 lesiones, dejando a todos en estado de shock e incredulidad. Entre los presentes estaba la madre de Martin, Kathleen Emery. Ella habló valientemente ante el tribunal, su voz llena de angustia y dolor. Kathleen expresó su profundo dolor, no solo por la pérdida de su amada nieta, sino también por su hija, Caitlin. Lamentó la realidad de que Caitlin ahora pasaría el resto de su vida tras las rejas, lejos de la vida que una vez conoció. Háblale, dijo su doctor, pero ella llora sin razón. No puede reconocerla. La tragedia de la muerte de Brielle dejó un impacto duradero en todos. En diciembre de 2016, Maren fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. El juez Charles S. Temple la sentenció a 45 años, a cadena perpetua. Él calificó la muerte de Brielle como horrenda y expresó la esperanza de que su trágica historia sirviera como un llamado de atención para que la sociedad proteja mejor a sus niños, mientras que Maren no mostró remordimiento. Lo siento, este es el resto de su vida en prisión. El juez Temple calificó la muerte de Brielle como horrenda. Y dicen que, aunque ella habló con la policía antes, le leyeron sus derechos. Por eso, cuando llegas a la estación no le dices no tienes que hablar conmigo. Y por eso no haces ningún esfuerzo para proporcionarle un teléfono para contactar a su abogado. La muerte de Brielle fue un recordatorio devastador de lo frágil y preciosa que es la vida, especialmente para los niños. Provocó cambios en las leyes de protección infantil en New Hampshire, asegurando que el sufrimiento de Brielle no fuera en vano. Sin embargo, se hizo justicia. La comunidad siempre lamentará la pérdida de una niña, cuya vida fue robada demasiado pronto. Recen por su familia, por sus hermanos, porque tienen que vivir con ello. El despiadado asesinato de Caitlin conmocionó a la comunidad. El siguiente caso muestra una crueldad indescriptible que nos llevó a una tragedia que cobró 2 vidas jóvenes. Acabo de recibir una llamada de la madre de mi hijo que 2 de mis más pequeños, 2 bebés muertos. En 2017, una tragedia desgarradora y horrenda se desarrolló en Atlanta cuando Lamora Williams, una madre de 3 hijos, mató a sus 2 hijos pequeños, Jakarta y Keontae.
El devastador incidente conmocionó a la comunidad y dejó a muchos luchando por comprender cómo una madre podría cometer un acto tan indescriptible. Lamora Williams, una madre de 24 años con 3 hijos, llamó a los servicios de emergencia en un estado de pánico, diciendo que había encontrado a sus 2 hijos pequeños muertos en casa después de dejarlos con un cuidador. Lamora describió una escena terrible al despachador del 911, diciendo que la estufa había caído sobre la cabeza de su hijo menor y que encontró a su otro hijo en el suelo con lo que parecían ser heridas graves. Estaba frenética, pidiendo ayuda e insistiendo en que no sabía lo que había pasado. La situación parecía trágica, y el despachador podía escuchar la desesperación en su voz. No quiero ser mucho, pero estaba en el trabajo, ¿de acuerdo? Entiendo eso, lo entiendo completamente, pero necesito enviar ayuda hacia allí ahora mismo. Cuando la policía llegó y comenzó a investigar, las cosas empezaron a verse diferentes. Los detalles de la escena plantearon más preguntas. Los oficiales encontraron los cuerpos de los niños y algunas marcas parecían quemaduras. La investigación llevó a un descubrimiento impactante de que 2 niños habían sido colocados dentro de un horno volcado y dejados allí por un periodo prolongado. Esta revelación desgarradora lo cambió todo, y la verdad sobre lo que sucedió ese trágico día comenzó a emerger, dejando a todos incrédulos. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades comenzaron a descubrir la desgarradora verdad sobre lo que había sucedido. Los 2 niños pequeños habían muerto por quemaduras severas, y la evidencia sugería que sus cabezas habían sido colocadas deliberadamente dentro de un horno que había sido volcado. La autopsia proporcionó aún más detalles, mostrando que los niños habían estado expuestos a un calor extremo durante mucho tiempo antes de sus trágicas muertes. Las quemaduras que sufrieron no se parecían a ningún accidente natural. Toda la evidencia comenzó a apuntar hacia Lamora Williams, la madre de los niños. Lo que inicialmente parecía un trágico accidente, ahora parecía algo mucho más siniestro. La policía y los investigadores trabajaron incansablemente para reconstruir lo que había sucedido, y la verdad sobre la implicación de la madre en un crimen tan inimaginable lentamente se volvió innegable, dejando a todos atónitos y profundamente entristecidos por el resultado. Sabemos que ella estaba en el edificio, en algún lugar de una habitación trasera, pero eligió no aparecer directamente frente al juez. Así que estás viendo un video de una audiencia judicial anterior. Lamora Williams fue arrestada y acusada de los asesinatos de sus 2 hijos. En 2024 fue condenada por 14 cargos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 35 años adicionales por otros cargos relacionados con el caso. Aún así, no muestra remordimiento por sus acciones. Eligió permanecer en silencio durante todo el juicio. De ocultar un cuerpo y un cargo de mentir a la policía. Williams está acusada de matar a su hijo de 1 año y a su hijo de 2 años en octubre al ponerlos en un horno caliente. El caso dejó a la comunidad en shock y tristeza, luchando por comprender cómo una madre podría cometer un crimen tan inimaginable contra sus hijos. El dolor fue sentido por todos los que siguieron la historia, especialmente cuando Williams mantuvo su inocencia, alegando que problemas de salud mental contribuyeron a sus acciones. Y los ha enfrentado. Les ha asegurado que nosotros estamos ahí para él. La violencia sin sentido de Lamora Williams destrozó vidas y dejó a los seres queridos lidiando con una pérdida inimaginable. El siguiente caso muestra cómo la bondad puede convertirse rápidamente en horror. Estoy seguro de que siempre vivirá en nuestros corazones, de que ella siempre vivirá en nuestros corazones. Esta es la trágica historia de Daniela Tiberias, una mujer de 21 años cuya vida fue abruptamente truncada por un conocido que acababa de conocer. Daniela fue asesinada en un acto de violencia impensable después de una noche de salida con amigos de su gimnasio, una noche que se suponía estaría llena de diversión y risas. Daniela era un miembro amigable y solidario de un gimnasio en Coral Springs, Florida. Era conocida por su amabilidad y fácilmente hacía amigos con todos a su alrededor. Una noche, durante una salida del gimnasio, Daniela notó que Yvonne Serrano, otra miembro del gimnasio, había estado bebiendo mucho. Serrano no parecía conectar con los demás, y Daniela, siempre la persona atenta, decidió ofrecerle su ayuda. Se ofreció a llevar a Serrano a casa después de la salida nocturna. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Serrano se volvió más intenso y agitado. Su estado de embriaguez hizo que todos se sintieran incómodos, y quedó claro que no se estaba manejando bien. A pesar de la inquietante atmósfera, Daniela, tratando de hacer lo correcto, decidió llevar a Serrano a casa para asegurarse de que estuviera a salvo. Pero esa decisión tendría consecuencias devastadoras. Horas después, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Daniela en la entrada de Serrano, con una herida de bala en la frente. La investigación reveló la impactante verdad, dejando a todos los que conocían a Daniela en estado de incredulidad. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué salió tan mal?
Reducir los cargos. Desde el segundo, revertir, habría tenido una sin fianza. Espera. Los fiscales le dijeron al juez. Su futuro exmarido dijo, cuando Serrano bebe, se desmaya. La investigación sobre la muerte de Daniela descubrió detalles inquietantes. Yvonne Serrano, una mujer sin antecedentes penales, dio declaraciones contradictorias cuando fue interrogada por la policía. Primero afirmó que no sabía cómo el cuerpo de Daniela terminó en su entrada. Serrano les dijo a los oficiales que había encontrado el coche de Daniela allí cuando salía para el gimnasio, pero su historia comenzó a cambiar. A medida que la investigación continuaba, Serrano admitió que había estado en el bar esa noche, bebiendo en exceso. Le dijo a la policía que se había desmayado, lo que hacía que su memoria de la noche fuera confusa. Su historia parecía inconsistente, y las autoridades comenzaron a sospechar de su implicación. Una investigación más profunda reveló evidencia preocupante en la casa de Serrano. Se encontró un arma, y había indicios de que había borrado imágenes de su cámara de timbre, que podrían haber capturado momentos cruciales. El descubrimiento de esta evidencia planteó más preguntas sobre el papel de Serrano en la trágica muerte de Daniela. Las inconsistencias en las declaraciones de Serrano, combinadas con la evidencia física, dejaron a los investigadores creyendo que ella tuvo un papel en lo que sucedió esa fatídica noche. La familia y los amigos de Daniela quedaron buscando respuestas, tratando de entender la tragedia que había arrebatado la vida de Daniela. O para llevar al sospechoso a casa. Ella la llevó a casa, el vehículo entra en el camino de entrada y en algún momento el sospechoso disparó a la víctima y la mató. Serrano fue arrestada y acusada de asesinato y manipulación de evidencia. Sin embargo, los fiscales luego redujeron los cargos a homicidio involuntario con arma de fuego, un cargo menor que conlleva una sentencia máxima de 30 años. Serrano se declaró no culpable de su acto, dejando a la familia y amigos de Daniela devastados por el giro de los acontecimientos. A pesar del cambio en los cargos, la madre de Daniela, Isa, y quienes conocían a Daniela, continuaron buscando justicia por su trágica muerte. Buenos días, señora Serrano. Está acusada de 2 cargos. El primero es manipulación o fabricación de pruebas físicas. El segundo es asesinato en segundo grado. La historia de la prematura muerte de Daniela Tavares ha dejado una profunda huella emocional en su familia y amigos. La madre de Daniela, Isa, se encuentra lidiando con la ira y la frustración, sabiendo que no importa lo que suceda en el tribunal, su hija nunca regresará. En este momento, estamos esperando la sentencia. Isabel Tavares, la madre de la víctima, dijo que observó mientras un jurado pasó más de 2 días y medio deliberando antes de llegar al veredicto de culpabilidad. El atroz caso de Yvonne deja a todos en estado de shock e incredulidad. El siguiente caso expuso una crueldad impactante que causó daños irreversibles. ¿Podría suceder sin ella? Absolutamente no. Ella es la forma en que ellos entran al apartamento. Ella nunca habría abierto la puerta para Michelle Lamora. Ella ayuda a inmovilizarla, la sostiene, mientras Lamora la apuñala hasta matarla. En el condado de Lancaster, Pensilvania, Tabitha Buck recibió cadena perpetua por asesinar a Lori, de 16 años, en 1991. Espectáculo. Buck, con solo 17 años en el momento del crimen, junto con su cómplice, Lisa Michelle Lambert, atrajeron a la madre de Shaw fuera de su apartamento y, brutalmente, le cortaron la garganta a Shaw. Después de casi 28 años en prisión, Tabitha Buck fue recientemente liberada bajo libertad condicional, lo que ha generado mucho debate y emociones. La historia de Tabitha Buck se entrelaza con la de Lori Shaw, que comenzó como un típico relato de vida en un pequeño pueblo, pero terminó en una tragedia impensable. En el verano de 1991, Lori, una adolescente brillante y amable, salió brevemente con Lawrence Buter Youngkin. Sin embargo, Lori luego confió a su madre que Youngkin la había lastimado. Su relación terminó y Youngkin regresó con Lisa Michelle Lambert, su exnovia embarazada. Para Lambert, Lori se convirtió en una obsesión. Impulsada por los celos, comenzó a acosar a Lori, apareciendo en su lugar de trabajo y difundiendo rumores. La amiga de Lambert, Tabitha Buck, se unió a la agresión. Buck atacó físicamente a Lori varias veces, incluyendo una confrontación violenta en un centro comercial. La malicia de Lambert se volvió metódica. Con la ayuda de Buck, reunió información sobre el horario de Lori y obtuvo su número de teléfono. El 20 de diciembre de 1991, Lori fue brutalmente atacada en su casa. Su madre, Hazel, había sido alejada por una llamada telefónica falsa. Lori sufrió heridas mortales, pero logró identificar a Lambert como su asesina antes de fallecer. La policía arrestó a Lambert, Buck y Youngkin ese día. La muerte de Lori sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo los celos y el odio pueden convertirse en violencia. Tabitha Buck obtuvo la libertad condicional después de que la Corte Suprema dictaminó que las sentencias de cadena perpetua para menores son inconstitucionales. Este fallo significó que su sentencia fue revisada, dándole una oportunidad de ser liberada después de cumplir casi 28 años en prisión.
Personas creen que todos merecen una segunda oportunidad, especialmente aquellos que eran jóvenes cuando cometieron sus crímenes. Ellos sienten que el tiempo de Tabitha en prisión le permitió cambiar y aprender de sus errores. Sin embargo, para las familias afectadas por sus acciones, esta decisión es difícil de aceptar. La familia Shaw, en particular, se enfrenta a viejas heridas al recordar el brutal crimen que le quitó la vida a Lori Shaw. Pero uno muy efectivo. Y, ¿sabes? Las probabilidades de que mi cliente se encuentre con una personalidad así, no sé, en 1 millón. El fiscal del distrito del condado de Lancaster, Craig Stedman, compartió lo doloroso que ha sido para las familias de las víctimas, aunque el tribunal solo estaba siguiendo la ley. La decisión plantea un tema complejo. ¿Debería alguien que cometió un crimen grave como menor de edad tener una segunda oportunidad? Aunque la ley ve potencial para la rehabilitación, el peso emocional para aquellos que han sufrido por el crimen sigue siendo pesado. Esta situación deja a todos cuestionando el equilibrio entre la justicia, la sanación y la esperanza de redención. La libertad condicional de Tabitha Buck fue concedida después de que mostró buen comportamiento durante su tiempo en prisión, completó programas para mejorar y asumió la responsabilidad por los crímenes que cometió. A pesar de estos pasos positivos, ahora que está fuera, debe seguir reglas estrictas. No se le permite tener contacto con nadie que use sustancias ni con la familia de la víctima, Lori Shaw. También debe asistir a evaluaciones regulares de salud mental y, lo que es importante, no puede regresar ni siquiera visitar el condado de Lancaster, donde ocurrió el crimen. Algunas personas creen que esta es una oportunidad justa para que Buck reconstruya su vida, especialmente porque era muy joven cuando cometió el crimen. Sin embargo, otros se sienten inseguros sobre si alguien que quitó la vida a otra persona, especialmente de manera tan brutal, debería ser permitido de nuevo en la sociedad. Para la familia de la víctima y otros afectados, es difícil aceptar que alguien que causó tanto dolor ahora pueda estar libre. Es una situación compleja donde la ley ofrece una segunda oportunidad, pero aún deja a muchos con emociones encontradas y preguntas sobre la justicia y el perdón. Tabitha Buck tenía 17 años cuando fue sentenciada a cadena perpetua por el brutal asesinato de Lori Shaw, de 16 años, en el condado de Lancaster. Tabitha Buck ahora es una mujer libre, pero su liberación no borra el trauma causado por sus acciones hace todos esos años. Mientras cumple su libertad condicional bajo estrictas condiciones, las cicatrices emocionales para la familia Shaw y otros afectados por el caso permanecen. Este caso resalta la complejidad de la justicia juvenil y si es posible que alguien realmente cambie después de cometer un crimen así. A los familiares sobrevivientes se les dijo que la sentencia era definitiva y en casos como este era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El camino de Tabitha por delante no solo será uno de desafíos legales, sino de sanación emocional para todos los involucrados. La reacción emocional a la liberación de Buck es mixta. Para algunos, trae esperanza de que las personas pueden cambiar, incluso después de cometer errores terribles. Para otros, se siente como un recordatorio del profundo dolor causado por la pérdida de una vida joven. La liberación de alguien que cometió un crimen tan violento contra otra persona es difícil de aceptar para muchos, particularmente para la familia de la víctima, que se queda para procesar el dolor una vez más. A continuación, nos dirigimos a Chloe Driver, un caso que resalta las devastadoras consecuencias de las emociones descontroladas. La veo en todas partes, en todo. Ella sigue viva y me muestra que la belleza se puede encontrar en cualquier lugar. El 8 de diciembre de 2020, en el tranquilo vecindario de Canton, Georgia, la policía respondió a una escena desgarradora. Una bebé de 13 meses, Hannah Nicole Driver, había sido brutalmente asesinada. Su madre, Chloe Driver, de 24 años, fue arrestada en el lugar después de intentar quitarse la vida. Chloe, acompañada por un grupo que se cree era parte de un culto itinerante, se detuvo en una casa en el vecindario de Mountain View. Poco después de llegar, Chloe tomó un cuchillo, se encerró en un dormitorio con Hannah y apuñaló a su hija 4 veces. El padre de la bebé intentó desesperadamente salvarla, pero trágicamente, Hannah fue declarada muerta en el lugar. Chloe sobrevivió a sus heridas autoinfligidas. Cuando el caso fue juzgado, su defensa se basó en una declaración de locura. Afirmó que su enfermedad mental la había llevado a cometer un acto impensable, un momento trágico. Dijo que apenas podía comprenderse a sí misma. Su defensa la presentó como una joven profundamente perturbada, abrumada por luchas fuera de su control. Pero la fiscalía contó una historia muy diferente, una que estremeció a la sala del tribunal. Describieron a una madre cuyo comportamiento después del crimen no mostró señales de remordimiento. En cambio, la retrataron como fría e indiferente ante la pérdida indescriptible de su hija. Quería ver si ella estaba bien porque, quiero decir, estaba huyendo de ellos. Y luego la habían agarrado y la estaban arrastrando
de regreso a los apartamentos que estaban justo allí. El juicio fue profundamente emotivo. Los oficiales de policía que llegaron primero a la escena dieron testimonios llorosos, recordando el devastador momento en que encontraron a Hannah de 13 meses. Los jurados lucharon por contener sus emociones al ver las fotos de la escena del crimen y las imágenes de la cámara corporal, cada imagen revelando los desgarradores detalles de los últimos momentos del bebé. Al final, la sala del tribunal estaba llena de un abrumador sentido de tristeza. La inocencia de un bebé perdida y las acciones inimaginables de una madre dejaron a todos lidiando con el peso de la tragedia, con el corazón pesado de dolor e incredulidad. El juicio de 6 días de Chloe Driver fue un viaje desgarrador a través de la trágica pérdida de Hannah de 13 meses. Más de 21 testigos se presentaron y se presentaron 135 piezas de evidencia. Y siendo forzada a subir a un camión con Vinyl Kyle para ver a mi hija porque él es un cáncer en espera. Él es el pariente más cercano, así que nuestra oficina se pone en contacto con los parientes más cercanos de las víctimas y lo habíamos hecho en ocasiones. De acuerdo. Junto con ello, incluidas llamadas escalofriantes al 911 y fotos de la escena del crimen, cada día en el tribunal revelaba más detalles de ese fatídico día, dejando a todos lidiando con lo inimaginable. La defensa de Chloe se centró en su salud mental. 3 psicólogos testificaron sobre sus profundas luchas, y la propia Chloe habló, expresando un profundo arrepentimiento por lo que había sucedido. Sus abogados argumentaron que su enfermedad mental nubló su juicio y la llevó a un acto trágico que nunca podría deshacer. 2. Culpable más allá de toda duda razonable, pero mentalmente enferma. Cargo 5. Crueldad hacia los niños. Culpable más allá de toda duda razonable, pero mentalmente enferma. Pero la fiscalía pintó un cuadro muy diferente. Describieron a Chloe como una madre que mostró poco cuidado por su hijo, incluso durante el juicio. Señalaron momentos en los que su comportamiento parecía frío e inapropiado, argumentando que sus acciones mostraban una preocupante falta de responsabilidad. Destacaron cómo sus decisiones llevaron al desgarrador final de Hannah, sin dejar espacio para excusas. La sala del tribunal estaba llena de dolor y emociones encontradas. La evidencia contaba una historia dolorosa, pero los recuerdos de la pequeña Hannah trajeron una esperanza compartida de justicia y sanación tras una tragedia tan indescriptible. Estabas intentando salvar su vida en eso. Sí, estaba intentando salvar la vida de Hannah. Sí, lo estaba. ¿Te importaban Kawani y Hannah? Por supuesto. ¿Todavía te importan? El jurado rechazó la declaración de locura de Chloe, encontrándola culpable pero mentalmente enferma. Fue condenada por malicia, asesinato, homicidio doloso, crueldad infantil y asalto agravado. Julie McHalia la sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 20 años, reconociendo el trauma infligido a todos los involucrados. Durante el juicio, Chloe se emociona al sentirse culpable por lo que le hizo a su hija. Este caso tocó los niveles más profundos de la emoción humana. Una madre atacando la vida de su hijo es un acto que desafía la comprensión. La comunidad lloró la pérdida de un bebé inocente mientras luchaba por entender la profunda oscuridad que llevó a esta tragedia. Durante la audiencia, el padre del bebé dijo, «Esta mujer tomó la vida de mi hija». Me senté 3 meses en una furgoneta, solo gritando y gritando y gritando. Que esta mujer creía que tenía derecho a sacar la vida de mi hija de este mundo. El desgarrador crimen de Chloe Driver devastó a una familia. Pero el siguiente caso toma un giro oscuro, con una traición impactante que llevó a la muerte de un esposo. Y ha sido tan difícil pasar por todo esto durante los últimos 3 años y medio. Además, años después de lo que pasé. En un día tranquilo de 2012, la tragedia golpeó a una familia en Carlsbad, California, cuando Julie Harper fue sentenciada a 40 años de prisión por matar a su esposo. Julie Harper, de 39 años en ese momento, disparó y mató a su esposo, Jason Harper, en el dormitorio de arriba. Mientras tanto, sus 3 hijos estaban abajo, sin saber del horrible evento que se desarrollaba sobre ellos. Julie afirmó que el tiroteo fue un accidente, un acto desesperado de defensa propia, durante una acalorada discusión. Ella testificó que Jason, un hombre atlético y enérgico, se abalanzó sobre ella y el arma se disparó sin intención. Sin embargo, la historia no es así. Los investigadores descubrieron detalles preocupantes, incluyendo la preparación de Julie de una bolsa de escape llena de pasaportes y dinero en efectivo, lo que sugiere que planeaba huir. Dijo que miraran en una mochila azul ahora en su casa para los honorarios del abogado, dentro de casi que 40,000 en efectivo.
El caso de Julie Harper dio un giro dramático a medida que se desarrollaba en el tribunal. Al principio, durante su juicio inicial, fue absuelta de asesinato en primer grado, dejando a su familia y al público divididos sobre lo que realmente había sucedido en ese fatídico día. Según Julie, su esposo la maltrató durante años y ese día estaba haciendo lo mismo. Pero en un nuevo juicio en 2015, un jurado revisó la evidencia nuevamente y la encontró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposo, Jason Harper. Julie Harper habló sobre el día en que mató a su esposo. Dijo que ella y su esposo, Jason, comenzaron a pelear por dinero en su dormitorio cuando él se volvió violento. El juez dictó una sentencia de 15 años a cadena perpetua, pero se añadieron 25 años adicionales porque Julie había usado un arma de fuego durante el crimen. Esto llevó su sentencia total a 40 años a cadena perpetua, asegurando que pasaría décadas tras las rejas. Años después, Julie buscó acortar su sentencia, citando un nuevo fallo de la Corte Suprema de California que permitía a los jueces más flexibilidad para reducir las penas relacionadas con armas de fuego. Esperaba que esto pudiera darle una oportunidad de ser liberada antes. Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a su solicitud, argumentando que las acciones de Julie, incluyendo deshacerse del arma homicida y preparar una bolsa de escape, la convertían en un peligro para la seguridad pública. Creían que su sentencia debía permanecer intacta para reflejar la gravedad de su crimen. En una tranquila mañana, la sala del tribunal se silenció cuando el juez Julie Blaine Bowman tomaba su decisión final. Julie Harper, condenada por matar a su esposo, se sentó ansiosa mientras el juez mantenía 40 años a cadena perpetua, apelación rechazada. La fiscalía pintó un cuadro claro de las acciones de Julie, enfatizando los detalles preocupantes que rodeaban el caso. Señalaron que Julie nunca había mostrado un verdadero remordimiento por quitarle la vida a Jason. Añadiendo a la sospecha, el arma homicida nunca fue encontrada, y las pruebas sugerían que Julie se había deshecho de ella intencionalmente. Me agarró por los brazos, comenzó a sacudirme con fuerza. Julie dice que temía por su vida. Los fiscales también destacaron que Julie había preparado una bolsa de escape con pasaportes y dinero en efectivo, lo que argumentaron mostraba que tenía planes de huir después del trágico evento. Estas acciones, afirmaron, reflejaban un intento calculado de evadir la responsabilidad por su crimen. Julie Bowman estuvo de acuerdo, afirmando que reducir la sentencia de Julie no serviría a la justicia. Su decisión fue recibida con un alivio silencioso por la familia afligida de Jason. Aunque los procedimientos en la sala del tribunal concluyeron, el peso emocional de la tragedia persistió. Los seres queridos de Jason abandonaron el juzgado con el corazón pesado, encontrando algo de consuelo al saber que la sentencia honraba la memoria de una vida arrebatada demasiado pronto. Julie Harper fue sentenciada a 40 años a cadena perpetua por matar a su esposo. La familia de Jason, incluida su madre, Lena, expresó alivio por la decisión, insistiendo en que se debe hacer justicia para Jason. Creían que Julie debería cumplir al menos tantos años como los que le quitó a la vida de su esposo. Para un término total de 40 años a cadena perpetua en prisión estatal. De la libertad condicional, renuncie a comparecer para libertad condicional. Entender eso. No había ni un atisbo de remordimiento, solo una determinación silenciosa. Ella explicó cada una de sus acciones con claridad, revelando que cada elección que hizo fue impulsada por el instinto de protegerse a sí misma. No fue imprudencia ni malicia, fue supervivencia. Permite al juez discreción sobre la acusación del arma, que añadió 25 años a cadena perpetua a su sentencia. Era obligatorio en California hasta este año. ¿Ahora es su turno de apelar? Este caso desgarrador dejó a una familia destrozada. Para los seres queridos de Jason, los recuerdos de su personalidad vibrante fueron eclipsados por la pérdida devastadora. Aunque la justicia trajo algo de cierre, las cicatrices emocionales permanecen. Incluso los hijos de Julie muestran remordimiento por su padre, diciéndole a su madre que no quieren llamarla mamá. Se hizo justicia, pero las cicatrices de esta tragedia permanecerán para siempre. Julie usualmente estaría dormida. Llamabas a tu madre Julie, ¿es correcto? Sí. ¿Es así como la llamas ahora? Sí. ¿Por qué empezaste a llamarla Julie? Porque no quiero decir que ella es mi mamá. El siguiente caso nos lleva a Michelle Kehoe, una madre cuyas acciones dejaron una marca escalofriante en su familia. Todavía amo a Michelle como esposa, madre y amiga, y espero que reciba el tratamiento que necesita. En octubre de 2008, Michelle Kehoe, una madre de Coralville, Iowa, llevó a sus dos hijos a un lugar apartado cerca de Littleton. Lo que siguió fue un acto horrendo que dejaría a uno de sus hijos muerto y al otro gravemente herido. Michelle les tapó los ojos con cinta adhesiva y luego les cortó la garganta con un cuchillo antes de intentar quitarse la vida. En octubre de 2008, Michelle Kehoe llevó a sus dos hijos a un área tranquila y apartada cerca de Littleton, Iowa.
Fue un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. En un momento impactante y desgarrador, Michelle, en un arrebato de ira y confusión, les tapó los ojos con cinta adhesiva y luego los atacó con un cuchillo. Trágicamente, su hijo de 2 años, que era demasiado joven para entender el horror a su alrededor, perdió la vida debido a las brutales heridas. Sin embargo, su hijo de 7 años mostró una increíble fortaleza y resistencia. A pesar del aterrador ataque, sobrevivió y, por difícil que debió haber sido, testificó valientemente en el tribunal sobre lo que sucedió ese día. Inicialmente, Michelle intentó desviar la culpa, diciendo a las autoridades que un extraño los había atacado. Sin embargo, la verdad pronto salió a la luz. Después de algún tiempo, admitió que ella era la responsable de la tragedia. La valentía del niño y la desgarradora pérdida de su hermanito dejaron a la comunidad en shock. Fue un momento devastador para todos los que conocían a la familia, especialmente porque fue una madre quien causó el daño. A pesar de su confesión, el sistema legal tuvo que cumplir con su deber de asegurar justicia para el niño sobreviviente. Culpable de asesinato en primer grado fechado el 5 de noviembre de 2009 por Anthony L. Buter, presidiendo. Cuando comenzó el juicio de Michelle Kehoe, el caso se volvió más complicado de lo que cualquiera esperaba. A pesar de su confesión, el equipo de defensa de Michelle argumentó que ella no estaba mentalmente capacitada para enfrentar el juicio. Creían que su salud mental problemática jugó un papel significativo en el ataque y que esto debería haber sido una parte central de su defensa. Sus abogados afirmaron que Michelle no estaba en el estado mental adecuado cuando hizo la confesión a la policía y que sus declaraciones no deberían haber sido utilizadas en su contra. Estrategia para, cito, sacar tu historia a través de los expertos porque entonces no estaría sujeto a un contrainterrogatorio. La defensa también argumentó que su abogado durante el juicio no había protegido adecuadamente sus derechos, especialmente en lo que respecta a las declaraciones que hizo mientras estaba en el hospital. Según ellos, estas declaraciones fueron influenciadas por sus problemas de salud mental y no deberían haber sido admitidas como evidencia. La defensa esperaba que el tribunal considerara su historial de salud mental y mostrara misericordia, reconociendo sus dificultades. A pesar de estas afirmaciones, el tribunal falló de otra manera. Los jueces determinaron que Michelle entendía lo que había hecho, los cargos en su contra y el proceso de su juicio. Encontraron que su confesión fue dada voluntariamente, sin coacción, y que estaba en condiciones de ser juzgada. El Port Tribunal de Apelaciones de Iowa rechazó su apelación, confirmando que Michelle Kehoe estaba en condiciones de ser juzgada. Los jueces concluyeron que ella entendía los cargos en su contra y había confesado voluntariamente el crimen. Al final, Michelle fue condenada por asesinato e intento de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente está cumpliendo su condena en la prisión de mujeres de Mitchellville. La sociedad en general ha sufrido debido a tus acciones y a las decisiones que tomaste. A medida que avanzaba el juicio, Michelle se sintió abrumada por la emoción. El peso de lo que había hecho la golpeó con fuerza y a medida que se presentaban las pruebas, comenzó a perder la compostura. Su voz temblaba y las lágrimas llenaban sus ojos. Era evidente que ahora comprendía plenamente la gravedad de sus acciones y sentía un profundo arrepentimiento. Quiero expresar mi profundo pesar. Quiero fingir que soy de la familia de unos amigos. Este trágico caso dejó a una comunidad en estado de shock. El horror de una madre volviéndose contra sus hijos es casi imposible de comprender. Aunque el valor del hijo sobreviviente al testificar ayudó a asegurar la justicia, el dolor de perder una vida joven y el trauma de sobrevivir a tal ataque permanecerán con él para siempre. El caso también resalta la importancia de la salud mental para comprender las complejidades del crimen y la justicia. Las acciones de estos asesinos familiares dejaron cicatrices que nunca sanarán, y su falta de remordimiento en el tribunal solo profundiza la tragedia, pero hay más por descubrir. El próximo video en pantalla profundiza en casos impactantes y los veredictos judiciales que sacudieron al mundo. Sigue viendo.